1 Corintios 4 son glorificados y nosotros? A. ¿Cómo deben considerar los corintios a Pablo y los apóstoles? 1:1-2, siervos y administradores. Así, pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Así, pues, téngannos los hombres. Pablo pide que él y los otros apóstoles sean tomados en cuenta por los corintios como servidores. Pablo tenía un verdadero problema con los corintios. Ellos tendían a menospreciar y no respetar su autoridad apostólica. En palabras elegidas cuidadosamente, Pablo le mostrará a los corintios cómo tener un respeto adecuado, no muy exaltado, y no muy bajo de él mismo y de los otros apóstoles. B. Hay muchas palabras diferentes en el lenguaje del Nuevo Testamento para describir a un siervo. Aquí, Pablo usa la palabra hiperetas, la cual describe un siervo subordinado funcionando como un hombre libre. Él no usa la palabra más común para siervo, doulos, que es designada para un esclavo común. Y la palabra hiperetas literalmente significa un remero bajo, en el sentido de que alguien es un remero en un gran barco galeón. Entonces, aunque no es la palabra más baja para siervo, ciertamente no es una posición prestigiosa. Los remeros bajos sirven a Cristo el piloto maestro, ayudando a avanzar la nave de la iglesia hacia el puerto de los cielos. 2. Morgan describe este remero bajo como alguien que actúa bajo dirección y no hace preguntas, alguien que hace lo que se le dice sin pensarlo dos veces, y alguien que se reporta solamente con aquel que está sobre él. C. Y administradores. Además de un servidor, Pablo pide ser considerado como un administrador, que era el encargado de una casa. Y, en relación con el señor de la casa, el administrador era un esclavo, pero en relación con los otros esclavos, el administrador era un señor. 2. El administrador era el ayudante del señor para regular las preocupaciones de la familia, proveer comida para la casa, ver que se sirviera en tiempo y forma, y en cantidades apropiadas. Él recibía todo el dinero, gastaba lo necesario para el mantenimiento de la familia y llevaba cuentas exactas, por las cuales estaba obligado a presentar a su señor en ciertos tiempos. Clarke. D. Y administradores de los misterios de Dios, que administraron Pablo y los otros apóstoles de Dios. Entre otras cosas, ellos eran administradores de los misterios de Dios. Ellos administraban, en el sentido de preservar y proteger, y dispensaban, en el sentido de distribuir, la verdad de Dios. Y, cuando Pablo escuchaba críticas acerca de su estilo o modales, él podría simplemente preguntar: «¿Te di la verdad?». Como un buen administrador, eso es lo único que realmente le importaba. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Para los administradores, lo importante era la fidelidad. Tenían que ser manejadores eficientes sobre los recursos del Señor. Un administrador nunca poseía propiedad o recursos con los que trataba. Él simplemente los manejaba para su Señor y tenía que manejarlos fielmente. 2, 3-5, ser siervos de Dios, solo respondemos a Él. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Pablo insiste que la baja estima de ellos hacia él importa solo un poco. Lo que Dios juzga, eso es lo importante. El que me juzga es el Señor. Y, ¿puede, o debería, cada cristiano hoy en día tener la misma actitud? Deberíamos preocuparnos poco o nada de lo que otros cristianos piensan de nosotros, y solamente decir: el que me juzga es el Señor. Solo podemos decir esto, en todo el sentido que Pablo se refiere, si somos apóstoles. Si los corintios afirmaran que Pablo no los puede juzgar, y que ellos deberían simplemente esperar el juicio de Dios, Pablo les recordará que Él es un padre para ellos, y tiene el derecho de corregir su actitud. B. Y ni aun yo me juzgo a mí mismo.
incluso nuestra estima de nosotros mismos es usualmente equívoca. Somos casi siempre muy duros o muy blandos con nosotros. Pablo reconoce esto, y por tanto suspenderá el juicio incluso sobre sí mismo. Al final, el que me juzga es el Señor. C. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pablo reconoce que él no está en un estado perfecto de justificación o inocencia solo porque su conciencia estaba limpia. Pablo sabía que su justicia venía de Jesús, no de su propia vida personal a pesar de que llevaba un caminar piadoso. D. Así que, no juzguéis nada antes de tiempo. Es como si Pablo estuviera diciendo, ustedes corintios actúan como jueces en eventos atléticos, calificados para dar a algunos el trofeo y enviar al resto como perdedores. Pero Jesús es el único juez, y tú estás juzgando antes de que se terminen los eventos. El cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones. Cuando Jesús juzga, será de acuerdo con los motivos del corazón, no la acción externa. Esta es otra razón por la cual el juicio humano es con frecuencia equivocado, y por qué Pablo se siente libre de hacer caso omiso del duro juicio de los cristianos corintios hacia él mismo. F. Cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pablo sabía que tenía algo de alabanza de parte de los cristianos corintios, pero eso no le preocupaba. Él sabía que había un día por venir cuando nuestra alabanza vendrá de Dios, y no de hombres. D. Un reproche sarcástico al orgullo corintio. 1.6. La aplicación más general de las palabras de Pablo. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno, os envanezcáis unos contra otros. Lo he presentado como ejemplo. En los primeros pocos versículos de este capítulo, Pablo habló de los apóstoles como siervos y administradores. Él no quiere decir esto en una forma literal, sino figurativa, para que los cristianos corintios pudieran aprender una manera más apropiada de ver a los apóstoles. B. Para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Pablo espera que su escrito ayude a los cristianos de Corinto a aprender a mantener su pensar bíblicamente, y no usar estándares más allá de la palabra de Dios para juzgarle o a los otros apóstoles. Y mucha gente hoy en día evalúa al pastor o ministro con estándares antibíblicos. Ellos lo juzgan por las bases de su humor, o su valor de entretenimiento, su apariencia, o su habilidad en mercadeo y ventas. Pero eso es pensar más de lo que está escrito en el sentido que Pablo se refiere aquí. 2. En un sentido más amplio, es una lección importante. No pensar más de lo que está escrito. Debemos tomar cada paso nuestro de las Escrituras. Antes algo era considerado bíblico si venía en la Biblia. Hoy, la gente dice que cosas son bíblicas si no se puede encontrar un versículo que lo condene específicamente. Esto es pensar más de lo que está escrito. C. No sea que por causa de uno, os envanezcáis unos contra otros. Cuando los cristianos de Corinto estaban usando estándares antibíblicos para juzgar a los apóstoles, ellos podían fácilmente querer a uno y detestar al otro basados en estándares malos. Pero si ellos aprendieran a no pensar más de lo que está escrito, ellos no estarían orgullosos de tomar algún lado detrás de ciertos apóstoles, como en 1 Corintios 3:4. 2.7. 3 preguntas para humillar al orgulloso. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? El estado inflado de los cristianos corintios significaba que había un problema de orgullo. Aunque el orgullo era evidente en los bandos alrededor de los diferentes apóstoles, los bandos no eran el problema tanto como el orgullo era el problema. Pablo señala su corazón orgulloso con 3 preguntas. B. ¿Porque quién te distingue? Si hay una diferencia entre nosotros, es por lo que Dios ha hecho en nosotros. Así que, no hay razón para el orgullo. C. O que tienes que no hayas recibido. Todo lo que tenemos ha venido de Dios, así que no hay razón para el orgullo. ¿De por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Si lo que tienes espiritualmente es un don de Dios, ¿por qué te glorias en ello como si fuera tu propio logro? No hay razón para este orgullo autojactante. Estas 3 preguntas deben motivar otras preguntas en mi corazón.
¿Realmente le doy crédito a Dios por mi salvación? ¿Vivo con un espíritu de gratitud humilde? Al ver que he recibido de Dios, ¿qué le puedo dar a Él? Y Agustino usaba este texto a menudo al proclamar la depravación total del hombre en contra de los pelagianos. Él sabía que eso enseñaba que no hay nada bueno en nosotros excepto lo que hemos recibido de Dios. 3, 8 a 13. Reproche sarcástico de Pablo. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis. Y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, más vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, más vosotros fuertes, vosotros honorables, más nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen, y bendecimos, padecemos persecución, y la soportamos. Nos difaman, y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis, vaya, ustedes corintios parece que tienen todo. No es gracioso que nosotros apóstoles no tenemos nada. Y aunque Pablo está usando sarcasmo fuerte, su propósito no es hacer burla de los cristianos corintios. Su propósito es sacudirlos de su pensamiento orgulloso y terco. Él se estaba riendo con risa santa, y sin embargo con desprecio absoluto por lo que habían estado haciendo. Morgan. Ve, y ojalá reinaseis. ¿No sería increíble si ellos realmente estuvieran ya reinando? Entonces Pablo reinaría también juntamente con ustedes. C. Dios nos ha exhibido, en lugar de estar saciados, y ricos, y reinando como realeza. Los apóstoles fueron mostrados en un humillante espectáculo al mundo. Los cristianos de Corinto se miraban a sí mismos demasiado alto, mientras Dios ha exhibido a los apóstoles tan bajo. Y la imagen del versículo 9 es o del Coliseo, o el desfile de un general romano conquistando, donde él mostraba a sus ejércitos primero, después el botín, y al final de la procesión, los cautivos derrotados quienes serían condenados a morir en la arena. Y justo antes de ir a la arena, los gladiadores debían decir, Morituri salutamus, los que vamos a morir te saludamos. Por tanto, Pablo ahora saluda a los cristianos corintios. 2. La palabra espectáculo es tetron, de la cual tenemos nuestra palabra teatro. Cuando Pablo dice hemos llegado a ser espectáculo al mundo, él está hablando de cómo los apóstoles han sido humillados públicamente. Este tipo de humillación era el mayor horror al orgullo de los cristianos en Corinto. 3. Los cristianos corintios tenían dos problemas. Ellos estaban orgullosos de su propia espiritualidad, y ellos estaban de alguna forma avergonzados de Pablo por causa de su debilidad y estado humilde. Pablo está tratando de apuntar a ambos problemas. D. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, más vosotros prudentes en Cristo. Contraste tras contraste. Pablo sarcásticamente muestra cuán loco es para los corintios pensar que ellos son espiritualmente más privilegiados, o bendecidos, o dotados, que lo que son los apóstoles. Padecemos hambre, tenemos sed. La descripción de Pablo de su propio ministerio se enfoca en la depravación y humillación. Estas eran las cosas que los cristianos corintios, en su orgullo, querían evitar a toda costa. Y hoy, la iglesia es pesada con esta misma actitud de los cristianos en Corinto. Ellos estaban preocupados acerca de su imagen de éxito y poder del mundo, y muchos de ellos despreciaban a Pablo y a los otros apóstoles porque ellos no mostraban esa imagen. Hoy en día, no hay escasez de ministros que quieran mostrar la imagen de éxito y poder del mundo, ni escasez de cristianos que valorarán en sus ministros. F. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Los corintios, en su amor por la sabiduría griega, adoptaron la idea griega de que el trabajo manual era solo para los esclavos. Eso los ofendería que uno de los apóstoles de Dios trabajara con sus propias manos. G. Nos difaman, y rogamos. Pablo está diciendo que cuando fue calumniado, los apóstoles alcanzarían en amabilidad a aquel que habló en contra de ellos.
Esto también era ofensivo para el ideal de los griegos. Ellos pensaban que un hombre era un cobarde si lo calumniaban y no se defendía. H. El desecho de todos. Algunos griegos antiguos tenían la costumbre de arrojar cierta gente sin valor al mar durante el tiempo de plagas o hambre, diciendo, sea nuestra escoria. Las víctimas eran llamadas raspados en la creencia de que quitarían las culpas de la comunidad. Y, así que Pablo puede tener un doble sentido aquí al usar las palabras escoria y desecho. Él puede querer decir que él es tanto despreciado y un sacrificio a nombre de ello. Y es un poco vergonzoso leer la descripción de Pablo de su ministerio mientras se trabaja en una buena computadora y rodeado de cientos de libros. Y especialmente, sabiendo cuánto me gustaría tener el respeto y admiración del mundo. Y, después de todo, piense en el currículum de Pablo, rebotado de iglesia en iglesia, corrido de varios pueblos, acusado de comenzar disturbios, raramente apoyado por el ministerio, arrestado y puesto en prisión muchas veces. ¿Quién quiere contratarlo? 2. Nuestro problema es que a menudo queremos un término medio, un poco de popularidad, un poco de reputación, pero también la unción de Dios. Queremos el poder sin el costo. Dios nos ayude a escoger el camino de Pablo. C. La advertencia y reto de Pablo. 1, 14 a 17, Pablo afirma su derecho para corregir como un padre. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. A. Para avergonzaros, para amonestaros. Con su sarcasmo, Pablo sabe que los cristianos corintios podrían estar muy avergonzados. Él quiere que sepan que su propósito no es hacerlos sentir avergonzados, sino advertirles de un peligro espiritual, orgullo. B. Porque aunque tengáis 10,000 ayos, el ayo era un paidagogoi, y un guardián o esclavo guía, que escoltaba a los muchachos de y hacia la escuela, y quien supervisaba su conducta en general. C. El ayo tenía autoridad legítima, pero ciertamente no como un padre. Pablo tenía un lugar único de autoridad y liderazgo entre los corintios, no solo porque él fue el padre de la iglesia misma en Corinto, yo os engendré por medio del Evangelio, sino también por su autoridad apostólica. Y nosotros no tenemos autoridad apostólica como esta. Llevar a alguien a Cristo no te da una autoridad especial sobre sus vidas, pero te da una relación especial. C. Os ruego que me imitéis. La primera reacción de muchos corintios cristianos probablemente sería horror. ¿Imitarte a ti, Pablo? Tú eres tomado en cuenta como tonto, débil y deshonrado. Tú tienes hambre y sed y te vistes pobremente, vagabundo y golpeado. Tú trabajas para mantenerte con trabajo manual. La gente te mira y ve escoria y el desecho de todo. Y tú quieres que te imitemos. Y Pablo podría responder, sí, imítenme. No por todas estas dificultades, pero a pesar de ellas, y a menudo a causa de ellas, la gloria y el poder de Jesucristo brillan a través de mí. 2. Debido a que no había impresiones en ese entonces, Pablo no podía solamente repartir Biblias. La gente tenía que aprender el Evangelio a través de ver su vida. Quizás esto no era tan malo después de todo. D. He enviado a Timoteo. Timoteo parecía ser el jefe solucionador de problemas, de Pablo a menudo siendo enviado a iglesias problema. 2, 18 a 21. ¿Cómo quieren que vaya ustedes? Más algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara, o con amor y espíritu de mansedumbre? Más algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Algunos cristianos corintios eran tan arrogantes que pensaban que Pablo estaba asustado de ir a verlos. Cuando pensaron que Pablo les tenía miedo, eso hizo sus corazones aún más orgullosos.
B. No las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Aquellos entre los cristianos corintios que les encantaban las palabras elevadas y la imagen de éxito que tenían. Sus palabras, pero Pablo tenía el verdadero poder del Evangelio. La prueba final de la sabiduría es poder. La palabra de la cruz no solo tiene el poder de iluminar mentalmente, sino también de salvar moralmente. Y, esencialmente, Pablo trata de romper la burbuja de estas bolsas infladas de gas. Sé que queréis. Pablo deja el balón en su lado de la cancha. ¿Cuál Pablo querían que viniera a ellos? El Pablo con la vara de corrección, usada por los pastores para golpear a las ovejas desobedientes, o el Pablo con el espíritu de mansedumbre. No hay duda de que Pablo preferiría venir en amabilidad, pero les dejará esa decisión a los corintios. Y Pablo está enfrentando algunas pruebas reales del ministerio, como confrontar el pecado sin ser muy áspero, o implicar que están sobre el pecado. ¿Cómo hacer que la gente conforme sus vidas al Evangelio cuando piensan muy alto de sí mismos? Esto es un trabajo difícil que hacer en un corazón, y solo un gran trabajo del Espíritu Santo puede cumplirlo. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl